Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mucho más a gusto, ¿no? En esta aula, sí, es como esta aula sí que ayuda también al diálogo, al debate. Tenemos micrófonos, podemos vernos las caras bien. Es más un círculo, más horizontal, entonces para un seminario de ese tipo mejor. En cambio, la del sótano, esta aula del sótano no tiene como mucho sentido para un seminario de este tipo, pero en principio nos asignaron esta. Y no sé si también en los otros cursos que estáis, en los otros seminarios, creo que están todos ahí en el sótano. Sí. Y por esto. Y bueno, antes de comenzar, también os quería agradecer por las intervenciones ayer, a nuestro invitado, al profesor Javier Romano. La verdad que yo tenía mis dudas, porque claro, con esta emergencia del último minuto, hacer un seminario de manera online no es lo mismo, no es lo mismo que lo presencial. Entonces tenía mis dudas si pensar en otro plan, pero al final salió muy bien. Las 3 horas fueron como muy interesantes, el debate que se generó, la atención por los temas tratados. Yo creo que nos sirvió, sí, que aunque fue virtual, pero creo que salió bien. Bueno, os envié un correo que ya subí el seminario de ayer de Javier en YouTube, en Spotify, sí, hice un poco de publicidad, sí, de manera de anuncio, suscríbete. Pero bueno, es que allí compartimos mucho contenido que tiene que ver con psicología social, con lo que hacemos aquí en la facultad. Entonces, al menos esa manera para mantener esta comunidad que hemos creado en estos días, en ese seminario. Entonces, yo creo que como todas venimos de sitios diferentes, trabajamos en sitios diferentes, pero claro, con un punto en común, unos intereses comunes, entonces también tener esos espacios como más informales a la hora de compartir conocimientos, ¿sí? Compartir eventos. Entonces, eso también creo que es importante, ¿sí? No es simplemente publicidad. Sí, entonces que también, no sé si habéis visto un poco la página esto de los Reels, de estos que tenemos en Instagram con el nombre Psyemo Explorer. Es un proyecto de innovación que introducimos el año pasado. Empezamos con estudiantes de grado a trabajar temas de emociones, pero en un formato un poco innovador, que es un reel. Porque antes hacíamos podcast, pero el podcast, ¿quién escucha podcast? Ya personas que suelen escuchar la radio, personas muy informadas. En cambio, los reels, como es un producto muy visual, ¿sí? Audiovisual, y estamos viendo que todo el mundo consume este tipo, bueno, todo el mundo no, pero es que estamos viendo que también personas que quizás están alejadas de la academia, de las facultades, de las universidades, vemos que consumen a menudo este tipo de productos. Claro, con contenido banal, estúpido a veces, con cosas que no le aportan nada. La idea es introducir contenido de calidad, ¿sí? En algo que quizá le pueda llegar alguien que está alejado de una facultad como esta, algún algún estudiante de instituto que quizá todavía no tiene las ideas claras de lo que podría hacer y dice, mira, qué interesante lo que es la sociología o la psicología, ¿sí? Que lo que están haciendo jóvenes estudiantes de esta facultad. Entonces, es una manera de conectar con la sociedad, que muchas veces es lo que nos cuesta. Estamos en una burbuja, la burbuja académica, nos conocemos solamente entre nosotros, pero que nos cuesta conectar con la sociedad, con los que están allí fuera, ¿sí? Y es un poco también el reto que yo tenía en Ecuador, esta universidad pública, Yachaitec, en medio de los Andes, claro, que muchas veces pensaba al grafeno, ¿sí? A materiales tan ultra tecnológicos, sin pensar a las necesidades de las comunidades locales, que quizás no tenían acceso a agua potable.
Entonces, siempre como intentar la alta ciencia, como diría Latour, sí, la ciencia con la C mayúscula, pero también ciencia de transferencia que ayuda a mejorar el bienestar de las comunidades, sí, que nos acompañan en nuestro entorno cotidiano, ¿sí? No solamente la comunidad académica. Muchas veces pensamos solamente en un paper, en un libro que sirve solamente para la comunidad académica. En cambio, también sería interesante también introducir otro tipo de herramientas. Bueno, pero ya como no quiero más robar tiempo a nuestra gran invitada del día de hoy, ¿sí? Que la verdad es que le agradezco mucho por estar aquí con nosotros explicando su investigación, que fue como una de las investigaciones, fue la investigación más interesante que he podido escuchar, leer en estos últimos tiempos. ¿Sí? Ella es producto de esta facultad. ¿Sí? De hecho, yo creo que en el 2019 di un curso sobre emociones y creo que estabas ahí como estudiante, ¿no? En un seminario estaba Concepción Fernández Villanueva, Eduardo Crespo, y yo creo que fue el 2019 que hicimos un curso, un seminario parecido a esto, ¿sí? Que estamos aquí ahora, pero con otros profesores y profesoras que ya se jubilaron de esta facultad. Y creo que allí sí, que entonces que ya estabas con tu doctorando, que ya estabas empezando con tu investigación doctoral, ya es doctora, es la doctora Inmaculada Rodríguez Moreno, que la verdad que lo que nos va a presentar hoy me gusta mucho porque tiene que ver un poco con lo que yo explico en el capítulo 1, el giro discursivo, ¿sí? Y lo que hizo ella es como aplicar todo esto, ¿sí? La performance de Butler, el acto performativo, el estigma, los conceptos el concepto de identidad social, sobre todo aplicado a un contexto muy específico, ¿sí? A unas narrativas muy específicas que ella nos presentará. La doctora Rodríguez defendió la tesis hace un par de meses, fue en octubre, un mes, sí, justo en este mismo salón. Sí, y fue un éxito redondo, absoluto, sí, fue una tesis cum laude. Entonces, por esto que creo que también es importante para los que todavía sí os falta hacer este pase, sí, ver como alguien que justamente estaba en un seminario como este y ya acabó este proceso de tesis doctoral, y entonces nos presenta un poco toda esta investigación, este recorrido, sobre todo enfocado a nuestros intereses de este seminario, ¿sí? El tema de las emociones. Como las anteriores sesiones está dividida en una primera parte un poquito más teórica, la segunda parte un poquito más práctica, y sobre todo donde es más interesante esos seminarios es intentar que cada una piense esto que nos acaban de decir, que acabamos de escuchar, aplicado a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, ayer, el lunes, nos gustó mucho escuchar vuestras investigaciones, ¿sí? Porque claro, es que al final es como lo más innovador, es justamente lo que se está haciendo ahora, es lo más novedoso. Lo que yo presento es quizás algo que ya se hicieron hace 5, 10, hace 20 años, pero en cambio lo que estáis presentando vosotros es lo que se está haciendo ahora, ¿sí? Entonces es lo más novedoso, es lo último que hay. ¿No? Por esto que siempre aprovechamos de esto para también que no es egocentrismo académico, que los académicos estamos acostumbrados a tener como este ego gigante, ¿sí? Parece que lo que hacemos nosotros es lo más interesante y lo que hacen los demás no tanto, ¿sí? Y entonces el mundo académico se basa en este ego de paper, de impacto, de publicaciones, de índice H, el H10, ¿sí? Todos esos numeritos, la gamificación de nuestras vidas, ¿sí? Y nos parece como que estamos como muy, muy importantes, ¿sí? Subimos de nivel. No.
intentamos muchas veces, en cambio, este ego de construir, en cambio, no. Hacemos cosas interesantes y también escuchamos cosas interesantes. Yo, por ejemplo, ayer disfruté mucho, ¿sí? Y claro, yo llevo 20 años colaborando con Javier, pero lo que me comentó ayer, aunque eran autores que yo ya conocía, pero siempre es como desde otro enfoque, con otros matices, y sí que me resultó muy útil, ¿sí? Por eso que también que me gusta como la segunda parte, ya como este debate que podéis como aportar también desde vuestras investigaciones, desde vuestras experiencias, todo esto. La verdad que ya no te quiero robar más tiempo, Ima. Ya te paso la palabra, así que adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Simone, por tus palabras y por invitarme a este seminario. La verdad es que, bueno, pues estoy muy agradecida, muy contenta de estar aquí, de teneros como público y, bueno, intentaré que sea pues lo más ameno posible, lo más interactivo posible. Y bueno, pues es verdad que mi tesis la presenté hace el día 14 de octubre, o sea, estoy recién doctorada, se sale de la tesis, os mando, os mando este mensaje de apoyo, de esto también se sale. Pero bueno, nada, en mi tesis, bueno, os digo así, aunque luego iré a ella, ¿no? Se titulaba Identidades trans bajo la mirada del estigma, un análisis crítico de las narrativas sobre y desde los márgenes del género, ¿no? Entonces, bueno, no hablo justo de las emociones, pero yo creo que es muy interesante este seminario para ver cómo las emociones al final son transversales a prácticamente todas las temáticas, ¿no? Y vamos, a la mía no solamente es transversal, sino que la toca de lleno. Y bueno, bueno, ya el profesor Simone me ha presentado, pero bueno, si yo soy producto, hija de esta facultad, estudié aquí sociología y a partir de 2011, pues hasta ahora, no me he movido de aquí. Entonces, bueno, nada, para organizar un poco, pues sí, el seminario lo quiero hacer en dos partes, ¿no? Pues una más teórica, donde, bueno, quiero hacer una introducción a lo que es el giro discursivo en las emociones. Ahí empezaré a presentar algunas partes de mi tesis. No voy a presentar la tesis entera, porque yo creo que me voy a centrar en las partes más interesantes que tienen que ver con las emociones. Y bueno, luego pues, ese pequeño descansito y luego ya retomaremos una parte más práctica donde quiero que veamos ejemplos concretos de mi tesis. Van a ser pocos porque no va a dar más tiempo, de cómo aparecen y cómo emergen ahí las emociones y luego pues un ejercicio práctico que quiero que hagáis, que imagino que habéis, bueno, en el campus virtual se ha colgado un ejercicio. Y por cierto, esta presentación también, no digo nada del otro mundo en ella, pero bueno, luego también os la puedo pasar, pongo las referencias y todo eso. Y os la paso. Bueno, pues nada, simplemente pues para empezar con estas cuestiones previas que yo imagino que ya habéis abordado en otros seminarios, ¿no? Pero bueno, como el estudio de las emociones, pues desde la psicología crítica, ¿no? Esta buena parte de esta psicología crítica, pues también inspirada en los trabajos del filósofo Son Harré, pues bueno, se ha insistido en que las emociones pues no son simplemente estados internos, privados, individuales, sino más bien se entienden como productos sociales, ¿no? Pues construidos desde las interacciones a partir del lenguaje ¿no? Y de los contextos culturales al final de los que habitamos. Esa es una primera idea. Luego esta primera idea, que imagino que también la habéis abordado, pues igual de que desde la perspectiva del constructivismo social, ¿no? Que las emociones surgen en contextos sociohistóricos concretos en los que cobran sentido, ¿no? Todas las emociones no significan lo mismo en todos los contextos, ¿no? Pues bueno, dentro de esta propuesta en psicología social, que es el construccionismo social, pues el lenguaje es considerado también como una forma de acción, de relación con los demás y, bueno, pues cuya función no es reflejar tal cual la realidad, ¿no? Sino más bien que el lenguaje construye esa realidad porque tiene un carácter performativo. Entonces, bueno, ya hablando más de lo que es el giro discursivo, que es lo que bueno, voy a tratar
para hacer una pequeña introducción teórica, ¿no? Pues, bueno, cuando hablamos del giro discursivo, ¿no? Pues hablamos de conectar las emociones con el lenguaje, vinculando estas emociones a las narrativas que creamos para hablar de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la manera en la que compartimos lo que sentimos, nuestras emociones, no solo es una descripción de algo interno al final, sino que damos un sentido y ese sentido no lo construimos individualmente, ¿no? Lo construimos de forma colectiva. Las emociones tienen un significado colectivo, ¿no? Para que no todo el mundo entiende a priori una emoción cuando la expresamos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando comunicamos una emoción, pues estamos compartiendo una experiencia humana de un modo que otras personas, como he dicho, pues pueden reconocer y pueden comprender, ¿no? Entonces, en otras palabras, es que al narrar una emoción la hacemos socialmente inteligible, que es al final de lo que se trata, ese es el objetivo, ¿no? Permitimos que otros la sitúen, otras personas la sitúen, la reconozcan, aunque no la estén experimentando. O incluso, por ejemplo, en mi tesis sale que sucede que una emoción que no se había experimentado antes se reconoce en la propia persona cuando la vemos en los demás, ¿no? Sabemos lo que estamos sintiendo porque los demás nos narran cómo estamos sintiendo y decimos, pues esa emoción también la estoy sintiendo yo y no lo sabía. Bueno, entonces, en resumen, ¿no? Las emociones se interiorizan a través de estas prácticas sociales y discursivas y vinculan tanto elementos verbales como no verbales, ¿no? Esto es algo también que se ha dicho, ¿no? El lunes, en el seminario del lunes también lo abordabais, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos ejemplos, ¿no? De esos elementos verbales como no verbales, cuando expresamos alegría o queremos expresar alegría, ¿no? Saludamos con alegría, pues no solamente expresamos hola, qué alegría, sino que también lo expresamos con el cuerpo, ¿no? O, por ejemplo, el enfado, cuando expresamos el enfado, no solamente digo estoy enfadada, cambia el tono de voz, ¿no? Esos son, al final, elementos no verbales, nos cambia la cara, ¿no? Entonces, la emoción no solamente está narrada, sino que va acompañada de todos esos elementos. Las narrativas sobre las emociones, bueno, no solo se dan en el lenguaje oral, que también se dan en el lenguaje escrito. Bueno, aquí pongo el ejemplo del autor que hizo Oatley, ¿no? que habla cómo en el ámbito de la escritura, ¿no? Pues también se describen las emociones y bueno, ha presentado un ámbito muy importante y, por ejemplo, luego lo veremos en mi tesis, en este ámbito de la escritura, uno de los elementos que yo analizo, que son los manuales psiquiátricos, pues ahí en esa propia escritura también se narran, también se describen emociones. Entonces, bueno, este autor, por ejemplo, que dice que pensemos en el amor, ¿no? Como una de las, que yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando se describe el amor, ¿no? Como una emoción que es muy recurrente, ¿no? Pero me parece muy interesante que este autor habla de dos procesos también diferentes y es que a veces se nombra una emoción concreta, ¿no? en los textos, se trata de describirla, y a veces se da el proceso inverso en el que se trata de construir emociones, ¿no? Mediante el uso estratégico de las palabras. Por ejemplo, he traído aquí un par de ejemplos, ¿no? Cuando se nombra una emoción y se describe, ¿no? Que sentía una tristeza profunda, ¿no? Mientras caminaba cabizbaja por la casa, ¿no? Ahí estoy diciendo que estoy triste, pero también a veces intentamos construir, decimos cómo nos sentimos, sin nombrar realmente la emoción, ¿no? Pues no podía quitar la vista, bueno, he escrito aquí, no podía quitar la vista de un mensaje sin contestar, respiraba rápido, me temblaban las manos, ¿no? Cuando alguien nos dice esto, ¿qué nos evoca? Me tiembla, ¿no? Un tipo de miedo, un tipo de ansiedad, ¿no? No nos está diciendo me daba miedo o estaba nerviosa, ¿no? Pero lo estamos describiendo. Entonces es muy interesante, ¿no? Esa doble vertiente que tiene la emoción en cuanto la narramos. Otro aspecto importante también que me parece, ¿no? Para entender las narrativas, que es que tienen que ver con el tiempo, que están sujetas a un contexto temporal, ¿no? Que nuestras emociones, bueno, pues no se mantienen iguales,
no solamente en los contextos a lo largo de siglos, sino en nuestra propia vida, no experimentamos una emoción de igual manera hoy que como la experimentamos a lo mejor hace un año, ¿no? Bueno, incluso pues en estos contextos cercanos o relativamente cercanos del tiempo, ¿no? Cuando miramos atrás, bueno, pues lo hacemos desde otro momento, desde otro lugar, ¿no? Y eso nos lleva a reinterpretar lo que sentíamos entonces, ¿no? Algo que en su momento, bueno, pues pudo provocarnos miedo, rechazo, pues ahora se resignifica, ¿no? Y lo podemos experimentar de otra manera. Quiero poner un ejemplo que, bueno, aparece en el libro, lo he cogido tal cual en el libro del profesor Simone Belli, que también tiene que ver con mi tesis. Bueno, yo trato del colectivo trans, esto no habla justo del colectivo trans, pero sí yo creo que sirve pues para hablar de esto, ¿no? Y me parece pertinente, ¿no?, para ver o para ilustrar o para que hablemos de cómo hay un cambio en las emociones, ¿no?, relacionado con el paso de este tiempo, ¿no?, y cómo las emociones también son socialmente construidas, ¿no? Entonces, bueno, pues este ejemplo, ¿no?, que estos dos autores que rastrean el sentimiento del orgullo LGBT a partir de la vergüenza y a través de los procesos de control afectivo que involucran el miedo y el enojo, ¿no? El movimiento social LGBT, en resumen, gira en torno a los esfuerzos por transformar la vergüenza en orgullo. Entonces, bueno, no voy a decir justo la palabra, ¿no?, qué emoción sale sobre todo de ahí, ¿no? Me gustaría que ahora abramos un proceso como más interactivo, ¿no? Cuando leemos este párrafo, ¿qué nos evoca? ¿Qué emoción nos evoca? ¿Qué emociones o qué emoción así de repente nos evoca, ¿no?, cuando hablamos, ¿no?, y hablamos de un periodo de tiempo? ¿Qué emociones tenemos aquí? ¿De qué emoción? Sí, o sea, sí, quiero, sí, perdón. Sí, me gustaría que sí que participarais, claro. Y, o sea, ¿qué emoción tenemos aquí, no? A ver, que lo dicen los autores, ¿no? ¿Qué emoción es la que cambia, ¿no?, con el tiempo? La vergüenza, bueno, ya la digo yo, la vergüenza, ¿no? Entonces, aquí no solamente, bueno, pues quiero resaltar este proceso histórico o temporal de lo que es una emoción, de cómo ahora la podemos sentir de una manera y entonces la sentimos de otra, sino también lo que es la construcción social de una emoción como la vergüenza, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero sí, me gustaría que me dijerais, ¿no?, de estas dos cosas que os estoy diciendo, ¿no?, cómo aquí ponen transformar la vergüenza en orgullo, que aquí de lo que estamos hablando es de resignificar una emoción, ¿no? Y luego también lo que os lanzo es cómo construimos socialmente la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿La vergüenza per se significa algo o la vergüenza tiene que estar asociada a algo, a que la sociedad nos diga que algo es vergonzoso? Por favor. Sí. Hablando específicamente de la vergüenza, ¿cierto? Yo creo... Dale al botón cuando está roja. Sí. Ya. Pues creo que la vergüenza, a partir de lo que estás comentando, nace de un marco de inteligibilidad cultural, ¿sí?, que nos dice qué es lo aceptable y lo que está por fuera de esos marcos nos permite sentir esos sentimientos o lo que estás diciendo como la vergüenza. Entonces, digamos, dentro de esta matriz heterosexual en la que hemos vivido, todas aquellas prácticas o disidencias sexuales, corporales, etcétera, nos hacen sentir vergüenza porque no está dentro de este marco que nos concibe como personas en ese sentido. También quería apuntar algo en cuanto a estas emociones, algo que tú acabas de decir que me parece muy potente, y es que, no sé si lo entendí bien, y es que a veces ocultamos las emociones, o sea, para pertenecer a ese marco, para ser legibles culturalmente, ocultamos y nos ponemos una máscara, así por dentro estemos experimentando ciertas situaciones. Por ejemplo, en contextos políticos, se me hace algún ejemplo,
no sé, contextos políticos de derecha, donde sabes que hay determinadas relaciones de poder, en el ámbito académico, por ejemplo, muchas veces se oculta la emoción para evitar ser rechazado y ser lanzado a este campo de la abyección o ser excluido dentro de estos marcos culturales, interpretativos o inteligibilidad cultural. Creo que estabas hablando también un poco de eso y me pareció muy potente. Sí, gracias. Esto de esconder la emoción es algo que quiero que toquemos además de lleno en otro ejemplo, pero exactamente la emoción, cómo construimos una emoción. Si una emoción está construida de una manera, tengo que expresarme de una manera concreta para que no sea reconocida de otra manera en la que no queremos, ¿no? Que se reconozca. Sí, no sé si alguien más. Sí. El micro, sí, es que como están grabando el... como están grabando. Yo entiendo la vergüenza que se produce esa emoción en función de unas normas y un contexto cultural y social que puede cambiar con el tiempo y el espacio, ¿no? Y que debajo puede haber otros sentimientos. O sea, yo creo que la vergüenza es una emoción social o la socialización de unas determinadas emociones que esconden debajo otras, que es eso como el miedo, el enojo, la rabia y en la expresión. Entonces, bueno, siempre está ligada a juicios de otros. O sea, sentimos vergüenza o no en función de los juicios de otros. Cuando ese sentimiento, por ejemplo, en el ejemplo que ponéis, se transforma y se convierte en orgullo, está claro que el juicio social también cambia. Claro. Es una relación dialéctica también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere decir... Sí. Ayer hablábamos también de la relación de las emociones con los objetos, ¿sí? Y algo que me causó vergüenza a mí particularmente, por ejemplo, en esto que estamos ahondando, fue darme cuenta que entré a un baño y era de hombres e inmediatamente me produce vergüenza porque relaciono el espacio con algo en el que yo no pertenezco. Entonces inmediatamente salgo asustada por lo mismo que estamos hablando, por esta construcción y incluso de los objetos o los lugares, de algo tan simple como un baño, un servicio público, un aseo, como lo llaman acá. Sí. Vale, pues si queréis una intervención más y como hay más ejemplos ahora. Sí. La curiosidad es una emoción. Hablaremos de ello. ¿Es una pregunta? Sí. La curiosidad es una emoción, Simone. A ver, es que yo hice una tesis donde consideraba la velocidad una emoción, la ubicuidad una emoción, la confianza, bueno, sí es una emoción, la curiosidad puede ser una emoción, es decir, pero eso es un contrato entre tú y yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos la curiosidad? ¿Qué es? Porque la definición de una emoción no es siempre no es objetiva, ¿sí? Cada uno aquí puede escribir una definición diferente de lo que es el amor, de lo que es el miedo y de lo que es la curiosidad. Evidentemente es como una construcción a partir de nuestras experiencias, de nuestro vivido. Y entonces, ¿por qué consideras la curiosidad como una emoción? Porque él ha preguntado las emociones de ese momento. Yo soy muy curiosa y me ha preguntado, ¿es una emoción? Muy bien. Es que, por ejemplo, en el ejemplo de antes que has citado el libro de Peter Goldie, Peter Goldie es un filósofo que trabaja el tema del duelo, de cuando una persona fallece. Vale, perfecto. No, es que justamente allí, como a mí me gustó mucho ese tema por el tema de las metaemociones. Metaemociones son como estas, que no son emociones, no son consideradas emociones. No sé si habéis visto esta película de Pixar, que se ha vuelto muy famosa, Inside Out o como al revés. Creo que en América Latina lo traduce con otro título. Sí. Intensamente, exacto.
Y entonces, que están ahí como las 6 emociones primarias y ahora introdujeron unas nuevas que sale ansiedad, ¿sí? Ansiedad como emoción, es decir, que podemos nosotros incorporar nuevas emociones que quizás antes no eran emociones. La ansiedad no era una emoción y ahora está allí. La depresión no es una emoción y está allí, ¿sí? La confianza no es una emoción, pero está allí. Yo considero esto muchas veces como metaemociones. Metaemoción es decir, el paso previo para que haya una emoción. La curiosidad es una metaemoción. Al paso previo para que haya, no sé, amor, diversión, entretenimiento, ¿sí? Pero como algo que te permite alcanzar aquella emoción, ¿sí? Entonces, por eso que a mí me gusta utilizar el concepto de metaemoción, porque quizás no es una emoción, que no la consideramos como una emoción, pero es la que nos permite dar el paso para llegar a esta emoción. Gracias por la aclaración. Vale, bueno, pues, recopilando no lo que he dicho exactamente, es que además he elegido la vergüenza porque yo creo que la vergüenza es una emoción que es muy clara su construcción social, ¿no? Porque no sentimos vergüenza, es decir, algo no es vergonzoso per se, sino la sociedad nos dice qué es vergonzoso. En este caso, por ejemplo, en el caso del orgullo, la vergüenza se resignifica y ahora yo no me siento avergonzada de estar en el colectivo, sino que me siento orgullosa de estar en el colectivo. Entonces, ese también es el cambio en la línea temporal cuando miramos hacia atrás y decimos, bueno, pues yo ya no me siento así, de esta manera, ¿no? Me parece muy interesante el ejemplo que ha puesto la compañera de los baños, que es verdad que, por ejemplo, aquí cuando empezaron a ser todos los baños mixtos, era un poco raro, y luego ya al final es como, no, porque vamos cambiando y lo vamos normalizando y totalmente que todo también obedece a un contexto y unas normas sociales. Entonces, también nuestra perspectiva cambia, nuestra emoción cambia porque la norma social también cambia. Bueno, siguiendo con el giro discursivo, bueno, para terminar esta parte más teórica, que quiero introducir la idea de lo que es la performatividad aplicada a las emociones. Bueno, la performatividad, que es un concepto que Judith Butler toma de Austin, ¿no? Específicamente de su teoría sobre los actos del habla, de su obra, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras, que Austin argumenta que, bueno, que ciertos enunciados no solo describen la realidad, sino que, bueno, producen una acción, ¿no? Estos son estos enunciados que se llaman los actos performativos. Entonces, bueno, Butler coge este término, ¿no? Es verdad que Butler, que adapta esta idea principalmente lo aplica al género, que es donde yo más lo utilizo en mi tesis, la performatividad de género, ¿no? Pero al final es verdad que podemos hablar de que también aborda emociones, ¿no? Aborda emociones en el sentido de formas de sentirse, ¿no? Emociones, pues como hemos dicho, socialmente construidas que nos imponen a las personas cómo debemos sentirnos, ¿no? Cómo debemos sentirnos, por ejemplo, respecto a un género dado o cómo debemos incluso performar ese género, ¿no? Las emociones, ¿no? Pues la autora dice que no son prediscursivas o el género no es prediscursivo, sino que se performan en base a construcciones sociales. Entonces, por ejemplo, en mi tesis, el hecho de ser un hombre o ser una mujer, a ti te dicen, no, bueno, es que si tú eres un hombre, tú tienes que mostrarte así, tú tienes que mostrar estas emociones. Y esta emoción la tienes que mostrar de esta manera, porque los hombres no pueden llorar, tú no puedes estar triste, ¿no? Entonces, también el género, es cierto que aquí se ve muy bien cómo se performa la emoción, ¿no? Entonces, bueno, quiero poner, por eso no me he extendido mucho en el ejemplo anterior, ¿no? Porque, bueno, quiero traer otro ejemplo de la performatividad de las emociones, de también cómo se construye socialmente una emoción, pero más orientada a la performatividad, y he traído lo que es la vivencia del dolor, justamente lo que son las situaciones de duelo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de duelo, cuando se muere familiar, una persona cercana a nosotros, si hablamos de duelo, ¿cómo se performa ese dolor? Os lanzo la pregunta. A mí, por ejemplo, yo que no soy de Madrid, yo soy de pueblo, ¿no? Yo creo que en las zonas rurales, yo creo que es más clara esa performatividad
en el dolor, en los duelos. Y esa es un poco la pregunta que os lanzo. ¿Cómo performamos el dolor que está permitido en el duelo? Que no está permitido. Sí. Incluso obligado, casi. Un poco con la vestimenta. Por ejemplo, en Colombia, cuando alguien muere, sí, es casi obligatorio ir de negro. O sea, está muy mal visto socialmente que vayas de un color que no sea negro. Está asociado también incluso como nos vestimos. Entonces está asociado mucho pues, a la vestimenta en el contexto y también al llanto, que es lo que se espera que hagas. Si una persona no llora lo suficiente en un velorio, pues se asocia que no quería mostrar el difunto. Incluso hay algunas zonas del Pacífico, no recuerdo exclusivamente en qué parte, pero se le pagan a unas personas para que vayan a llorar. Entonces, también es algo que está muy relacionado a esta performatividad, esta construcción social de la emoción del duelo. Exactamente, es performar, ¿no? Actuar una emoción. ¿Alguien más? ¿Por allí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Adelante? No, solo iba a decir que del duelo es como de las emociones que están más, bueno, la línea que decía la compañera, más ritualizadas, ritualizadas a nivel institucional casi. Los tanatorios es la institución del duelo, no hay una institución de la alegría. Entonces, aparte de gestionar el tema de los difuntos y tal, también hay como todo un instrumento más formal y tal, que canaliza todo ese duelo en, bueno, pues ya en función de cada cultura y tal, pero a mí me llama la atención que es una de las emociones como más arregladas, se podría decir. No sé si me he hecho entender. Sí, perfectamente. Sí, exactamente. Bueno, los entierros son actos sociales. Claro, ahí al final todo el mundo acaba llorando, ¿no? Porque es lo que... Pero no solamente lo que es el dolor en el propio entierro, por ejemplo, el tanatorio, sino después de ese entierro, cómo seguimos performando también el dolor, ¿no? ¿Qué cosas... Repito, yo soy de pueblo, ¿no? Entonces, claro, yo en el pueblo, imaginaros, cuando se moría un familiar cercano, no se veía la televisión durante una semana. Imaginemos, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos performando un dolor. Es decir, yo no puedo ir por la calle sonriendo, no tengo que ir pues cabizbaja, ¿no? Entonces, bueno, era un ejemplo, ¿no? Si alguien quiere decir algo más, pero es un ejemplo, yo creo que muy claro. Sí. Adelante. No sé, yo desde lo que estoy viendo, lo que está pasando es que el duelo se está pasando, digamos, a una perspectiva muy individual. De hecho, el mostrarlo incluso exteriormente, digamos, o performativamente, como que se está intentando restringir mucho. Es decir, que pase a un ámbito privado que no, digamos, cause malestar o molestia al entorno. Entonces, digamos que sí que está ritualizado y eso, pero creo que la tendencia es, digamos, a que sea algo muy individualizado que no se muestre. Bien, sí, yo creo que depende de los contextos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, esto que dices es muy interesante, ¿no? También relacionado con lo que había dicho antes la compañera en el otro ejemplo, también cómo aquí está permitido, o sea, tengo aquí, ¿no? El trabajo emocional, ¿no? Puede realizarse de manera positiva mostrando falsos sentimientos que no se experimentan. Yo no estoy triste, pero tengo que mostrar que estoy triste. O al revés, o negando, suprimiendo sentimientos que son subjetivamente verdaderos. Aquí, por ejemplo, entraría lo que dices tú, tengo que reprimir mi tristeza, pero viéndolo de otra manera, tengo que reprimir que me apetece salirme a tomar una caña con mis amigos y estoy alegre, sin embargo no puedo, ¿no? Se da también esa doble vertiente, sí. Pues en este sentido, de lo que estaba hablando la compañera, podríamos hablar también de pronto de emociones dentro de lo público y lo privado, o sea, hay emociones que se permiten expresar públicamente que son aceptables, como la felicidad, está bien,
socialmente o es aceptable, pero también hay otras emociones, como lo decía la compañera en estos momentos, como el duelo, que debe estar dentro de lo público. Entonces, en este sentido, también he visto una clasificación en los colegios, principalmente donde pues, es mi campo de acción, donde los profesores o la mayoría de los profesores clasifican las emociones en positivas y negativas, ¿sí? Entonces, en las negativas son aquellas en las cuales los estudiantes no pueden mostrar y están muy relacionados también a estos roles de género. Pues todavía seguimos manifestando, seguimos reiterando que no hay que llorar, ¿sí? Cuando un niño necesita descargarse en algunos momentos, niños o niñas, y sobre todo si son niños todavía les seguimos diciendo no, los niños no lloran, a pesar de que los contextos han cambiado. En la parte educativa yo creo que es donde estamos más atrasados en ver estas emociones no tanto como positivas o negativas. Exactamente, yo creo que aquí, bueno, en esta emoción, bueno, es un poco, o sea, me he centrado en lo que es la parte performativa, ¿no? del dolor, en lo que es el duelo, porque es muy performativo, pero no deja de ser una construcción social. Y cómo se construye, qué está permitido mostrar y quién lo puede mostrar, ¿no? Las mujeres podemos llorar en un duelo mientras que los hombres no, ¿no? Por recurrir ahí un poco al ejemplo, sí. Una intervención más, sí, sería, no sé. Que esto me lleva también a pensar a que en el ejemplo del duelo, que es el que estamos poniendo, también hay ciertas posibilidades de expresión de la emoción asociadas a la clase. Y muchas veces el reprimir las emociones está mucho más asociado a las clases más altas, al menos en Chile, como que mostrar el dolor fuera algo vulgar o algo que no se ve bien y por lo tanto se muestra menos, y que también tiene mucha relación con la creencia religiosa, y que en el fondo, o sea, en este caso supongo que hay también tantos casos como se puede ver, digamos, pero se ve en la prensa que dependiendo de la clase se manifiesta de una manera y se muestra también, o la prensa le da más tribuna a ciertas cosas que a otras. Un ejemplo concreto, en algún momento un autobús en el norte del país de un colegio privado en Chile se cayó por un barranco, murieron todas las niñas y los padres que las entrevistaban en la televisión no mostraban ninguna emoción y su argumento era que estaban con Dios, digamos. A diferencia de otros momentos de pérdidas de familiares cercanos o duelos directamente, donde la prensa en sectores, digamos, más de socioeconómicos bajos o clases bajas, que se muestra ahí literalmente el llanto o la expresión, digamos, más dramática de la vivencia. Eso, o sea, solo el punto de las diferencias de clases que también podrían estar asociadas a cómo se manifiesta la emoción. Gracias, muy interesante, sí. ¿Querías? Sí. Okay. El tema de la etnia, pero incluso la manifestación del duelo por etnia en el mismo espacio y lugar. Yo en este momento lo que me evoca es, por ejemplo, el pueblo gitano. Yo trabajo en los mercadillos, mi tesis va sobre los mercadillos municipales, convivo con la población gitana que forma el 50% y, por ejemplo, cuando hay una pérdida, un fallecimiento de un ser querido, dejan de ir a trabajar incluso varios días. Aparte de todo lo que se monta, que vas a un cementerio y se ve claramente cuando ha sido un fallecido de etnia gitana, porque es una fiesta de flores, o sea, mucho ornamento, mucha performatividad, ¿no? Entonces, bueno, incluso en el mismo espacio donde convivimos día a día, el tema de la etnia también atraviesa, ¿no? Cómo manifestamos los duelos y cómo los vivenciamos. Exactamente. Como digo yo, pues en mi tesis sí que me centro en el género, pero todos los ejemplos que estáis poniendo, al final, cada grupo social, por decirlo de alguna manera, sea por clase, sea por etnia, lo performa de una manera, posiblemente sea distintivo suyo, ¿no? Yo lo performo así porque es lo que me toca o es con lo que me quiero identificar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si
algún ejemplo de otro tipo de emoción que se performe de esta manera también. Ya os digo que esta me pareció muy performativa, pero algún tipo, ya por cerrar un poquito este debate, porque me digáis posiblemente en vuestras investigaciones, pues también digáis, pues mira, sí que encuentro algún tipo de emoción en mi investigación que sí que veo cómo se performa claramente, ¿no? No sé si tenéis algún ejemplo y si no, no pasa nada. Seguimos, sí. Sí, yo estoy trabajando con las prácticas sostenibles, con el comportamiento proambiental, y en las entrevistas que llevo hechas, lo que sí he visto es que donde hay un mayor sentimiento, una mayor frustración, es un bloqueante de las prácticas ambientales. En el caso concreto, por ejemplo, de gente que siente, que se ve en las encuestas, porque es una pregunta de la ISSP, no esta era de la S, la gente que siente que sus acciones no valen igual si los demás no hacen lo mismo. Era en la ISSP, en el módulo medio ambiente. Entonces, cuando ellos perciben que da igual lo que yo haga, porque los demás no están tirando la basura al contenedor de orgánica, o porque piensan que los residuos los juntan luego en vertedero o en el mismo camión, es como un bloqueante les lleva a dejar de hacer esas prácticas o a pararlas, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Claro. Y el sentimiento que aflora ahí es un poco el de pena y el de frustración, sobre todo. Al final es como, me parece muy interesante, ¿no? Como la sociedad también hace que actuemos, ¿no? Actuar en el sentido representativo de representar algo, ¿no? De performar, ¿no? Como también la sociedad hace que performemos de alguna manera, aunque en ese momento pues no lo pensemos, pero no, sí que nos hace muy interesante, sí. Estaba pensando un poco en relación a la culpa, cómo performativamente asociamos o desarrollamos la culpa. Entonces también es una cuestión, por ejemplo, me viene a la cabeza porque como el pedir perdón constantemente, los silencios prolongados, la cabeza baja, el pedir disculpas de manera reiterada, no sé, a veces abrazar, arrodillarse, que está un poco asociado a esta idea judeocristiana de la culpa, ¿no? De por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces hay que sentirse realmente muy mal para demostrar socialmente que se está sintiendo de esa manera. Es como, mira, se ha equivocado y va tan campante ahí, ¿no? Ajá, porque no aprendió. Entonces, si no se ve físicamente culpable o si no actúa como un culpable es porque le valió 3 tiras, digámoslo, pasó de largo y no le interesó. Muy interesante también, sí. Exactamente, bueno, pues nada, estos 2 ejemplos, ¿no? Que hemos hecho, retomo un poco, pues es la vergüenza, la culpa, ¿no? Como constructos, al final, como las emociones son constructos sociales que se van modificando también y que cambian de unos grupos sociales a otros. No es lo mismo, pues como hemos dicho, el dolor o la culpa para unos grupos sociales que para otros, ¿no? Bueno, voy a pasar ya a lo que es contar un poquito mi tesis. Bueno, nada, para relacionar este giro discursivo, ¿no? Con el estudio este estudio de las emociones con la investigación que llevé a cabo, mi tesis doctoral, que bueno, antes ya he dicho el título, pero bueno, que se llama Identidades trans bajo la mirada del estigma, un análisis crítico de las narrativas sobre y desde los márgenes del género. Entonces, bueno, pues mi tesis trataba del estigma, ¿no? Pero bueno, pues, abordado mediante el estudio de un colectivo concreto, que es el colectivo trans. Yo aquí el estigma le entiendo como una característica con una significación social negativa que porta una persona, ¿no? Y en la línea de lo que define Goffman, ¿no? Que le penaliza a la hora de participar en igualdad de condiciones y reconocimiento social en comparación con otros miembros de la sociedad. También un estigma entendido como un constructo social, ¿no? Como venimos hablando de las emociones, construcciones sociales, ¿no? Que pues este estigma no solo opera a un nivel macro, sino que también se materializa en la interacción social más cercana y rutinaria. Repito, al igual que las emociones, ¿no? Retomando a Butler, si el género es performativo, ¿no? Si las emociones que nos guían, cómo tenemos que sentirnos hasta el género,
que nos han dado, también son construcciones sociales que performamos. En el caso trans me interesaba indagar desde dónde adquirimos o heredamos la noción de cuerpo que manejamos hoy en día y cómo esta noción de cuerpo pues, estructura el sistema de sexo y género normativo. Así que, bueno, pues me pregunto, esta pregunta de investigación, ¿no?, que pongo aquí, cómo se ha construido discursiva históricamente el estigma hacia las identidades trans y de qué manera se refleja, transforma o resignifica en sus experiencias cotidianas. Bueno, para responder a esta pregunta, me planteo, bueno, pues 3 objetivos generales, ¿no? Bueno, pues esto para contextualizar un poco mi tesis, ¿vale? Aunque luego ya lo relacionaré con las emociones, pero bueno. Pues es en este primer objetivo que plantea el análisis de cómo se han construido históricamente las categorías de sexo y género en el contexto occidental y cómo las personas que las han transgredido, estas categorías, pues han sido sometidas a procesos de estigmatización. A partir del segundo objetivo, examino el papel que han cumplido las clasificaciones médicas de referencia, la CIE y el DSM, en la legitimación de este modelo de cuerpo normativo que deja fuera a las identidades trans, pero que sí las incluye, pero es para patologizarlas. Y ya el tercer objetivo, ¿no?, que me centro en analizar la vivencia cotidiana del estigma social y cómo ésta impacta en la vida de las personas trans. Bueno, partiendo de estos elementos, la base teórica de mi tesis se articula en torno a 3 grandes ejes interrelacionados que simplemente quiero mencionar, como digo, para contextualizar la tesis, ¿no? Para ahora enfocarme en otras cosas, ¿no? Pues ese primer eje donde me centro en el concepto y los modelos de estigma, el segundo sobre la construcción sociohistórica del sexo y el género en Occidente, es decir, qué hemos entendido históricamente por ser un hombre o por ser una mujer. Y el tercer eje, que es el estudio histórico y presente de las identidades trans, también en Occidente, pues para ver cómo han evolucionado estas rupturas con el género normativo. Entonces, recapitulando lo que llevamos hasta ahora sobre la tesis, para centrar mi investigación, bueno, que se pueda entender bien, ¿no?, la posterior relación que vamos a hacer con las emociones. Bueno, decir que cuando hablo de sistema sexo-género normativo me refiero a una manera científica en la forma de entender el cuerpo, de definirlo, de organizarlo, en donde en el sistema que tenemos ahora, imperante, ¿no?, solo hay 2 sexos, hombre y mujer, asociados a 2 cuerpos, 2 anatomías diferenciadas, ¿no?, la masculina y la femenina, y también asociados a comportamientos masculinos y femeninos. El estigma, pues nuevamente lo entiendo como una característica que porta una persona que no tiene por qué ser una característica física o material, ¿no? En el caso de las personas trans, el estigma se produce porque hay una ruptura en el sistema de sexo y género tradicional, el no sentirse identificada plenamente o en parte con el género que se le ha asignado al nacer. Ese sería el estigma que porta la persona trans. Y bueno, en tercer lugar también quiero decir, aunque lo he dicho antes, pero bueno, lo remarco, ¿no?, que yo no trabajo las emociones en la tesis de la manera directa, trabajo el estigma colectivo trans, pero ¿qué tienen que ver aquí las emociones?, ¿no? Sería la pregunta. Bueno, lo primero es que el estigma tiene un componente emocional muy grande, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y luego, pues, volviendo, ¿no?, a esa pregunta de investigación, ¿no?, cómo se ha construido discursiva históricamente el estigma, ¿no?, hacia las identidades trans. En esta pregunta aparece el discurso, ¿no? Entonces, bueno, yo he estudiado los discursos y he trabajado las narrativas, ¿no? Ha sido una investigación eminentemente cualitativa. Y cuando se trabaja con narrativas, ¿no?, en mi caso sobre el género y el estigma, emergen las emociones, sin que las pidamos, emergen, ¿no? Porque tanto el género como el estigma evocan formas de sentirse, de cómo nos debemos reconocer como hombres o como mujeres, qué emociones nos llevan asociadas a sentirse de esa manera y qué emociones se asocian
a romper las normas culturales establecidas. Es decir, sí, trabajo el estigma, el colectivo social, pero al final las emociones emergen. ¿Por qué? Porque preguntamos, ¿no? Porque pregunto sobre las identidades, y cuando hablamos de identidades, las emociones salen. Bueno, por ejemplo, y aquí, bueno, quiero preguntaros nuevamente, ¿no? Si yo os preguntara qué emociones surgen al pensar en el estigma, ¿no? Entendido, pues eso, como un atributo profundamente desacreditador. Yo he trabajado el estigma, pero seguramente muchas de vosotras, muchos de vosotros trabajaréis otros procesos parecidos que se incluyen en el estigma o que lo provocan, ¿no? Estereotipos, prejuicios, exclusión social. Entonces, yo en mi caso del estigma, pues cuando hablo del estigma, evoca un tipo de emociones. ¿Qué emociones os evocan cuando hablamos del estigma? Repito, como atributo profundamente desacreditado. Vergüenza, yo creo que es la más clara, ¿no? Pero ¿qué más? Tristeza, ajá. Rechazo. Ajá. Ajá. ¿Quién? Miedo. Y si os pregunto, no solamente para la persona estigmatizada, sino también para quien ejerce el estigma también rechazo, uno va en una dirección y otro es otro. El miedo también, por ejemplo, uno va en una dirección y otro de otra, ¿no? El miedo a sentirme rechazada, a sentirme estigmatizada, pero el miedo también a juntarme con una persona que tiene una cosa rara, no quiero que se me pegue, ¿no? Ajá. Bueno, muchas salen, ¿no? Muchas emociones salen, bueno, relacionadas, pues eso, no solo con el estigma, sino con cualquier otro proceso, ¿no? Que provoca rechazo. Bueno, yo sí que dentro, pues, de la parte del marco teórico, aunque, bueno, he dicho que no quiero hablar mucho del marco teórico, pero sí que dentro de mi marco teórico, sobre el estigma, aparece mucha teoría sobre las emociones asociadas al estigma, ¿no? Porque este es un proceso, el de la estigmatización y el de la vivencia, perdón, el de la vivencia del estigma es un proceso tremendamente emocional, ¿no? Cuando hemos visto aquí que no surge el estigma, rápidamente sale la vergüenza o la culpa o el miedo, es decir, es algo que está en la propia vivencia de una persona estigmatizada o de quien ejerce esa estigmatización. Entonces, bueno, pues como digo, esto es un proceso tremendamente emocional, ¿no? Que se asocia a emociones y se entiende, sobre todo se entiende a partir de las emociones, ¿no? Traigo aquí unos ejemplos rápidos, ¿no? Por ejemplo, pues las dimensiones del estigma, que pongo aquí de Jones y colaboradores, ¿no? Estos autores que hablan de una serie de dimensiones, pues bueno, para comprender cómo funciona el estigma, y todas las dimensiones tienen en común las emociones que despiertan tanto en las personas estigmatizadas como quien estigmatiza, ¿no? Por ejemplo, la visibilidad del estigma, la evolución o el curso, ¿no? La visibilidad del estigma. Tengo miedo a ser visible porque voy a sentirme rechazada, ¿no? La evolución o curso del estigma, que esto hace sobre todo referencia a la culpa que ponemos sobre la persona estigmatizada, a esa característica que tiene va a desaparecer. ¿Y por qué apareció en su momento? ¿Es culpa suya? ¿No? Entonces, bueno, el potencial disruptivo, pues igual, apariencia física o estética, esta dimensión además es muy emocional, ¿no? La apariencia física o estética de la persona estigmatizada, porque esta dimensión habla que cuando la apariencia física rompe
mucho con los cánones de belleza o cánones físicos que tenemos, nos provoca automáticamente una reacción emocional, el asco, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces no pasa por un proceso racional o más cognitivo, sino que nos provoca directamente una emoción. Pero bueno, no me quiero detener mucho aquí. Por poner algún ejemplo más, pues bueno, igual Link y colaboradores, ¿no? Pues desde los modelos del estigma en salud mental también hablan expresamente de las reacciones emocionales como un componente del estigma, ¿no? Reacciones emocionales tanto que tienen quienes sufren el estigma como quienes lo ejercen, lo que hemos estado hablando antes. Por ejemplo, también, bueno, pues el modelo social cognitivo de Rase y colaboradores y Michael y colaboradores, ¿no? Donde, pues bueno, en este proceso aparecen componentes, dicen que en este proceso de estigmatización pues aparecen componentes cognitivos, emocionales y conductuales, ¿no? Vemos que la emoción está en toda la teoría, impregna toda la teoría del estigma. Bueno, Goffman, que también obviamente le pongo, ¿no?, que explora cómo las personas manejan y gestionan la información sobre su identidad estigmatizada en la interacción social, ¿no? Bueno, aquí habla expresamente de las consecuencias emocionales negativas para las personas estigmatizadas, del miedo, la vergüenza, la culpa, esa ira contenida, ¿no?, de la que hablábamos, del resentimiento, o por ejemplo autoras como Cocker Mayor, ¿no?, que hablan del modelo de la ambivalencia atributiva, bueno, pues en donde dependiendo, pues si hay una mala experiencia, si la causa de esta mala experiencia hacemos una atribución interna o una atribución externa, pues las consecuencias emocionales van a ser muy diferentes para la persona estigmatizada. Entonces, bueno, con todo esto, ¿no?, lo que quiero decir es que las emociones están presentes en todo el proceso estigmatizador. Bueno, y al igual que muchos otros procesos que estudiamos, ¿no?, estudiáis seguramente pues, en vuestras tesis, bueno, pues son necesarias comprenderlas, ¿no?, para saber cómo y por qué surge el fenómeno que estamos estudiando. Es decir, yo no hubiera podido comprender mi estudio sobre el estigma si no hubiera analizado las emociones que emergen en los relatos. Bueno, pasando, vamos a ver, ¿qué hora tenemos? Sí, perdón. Relacionado con el estigma, sí, y este sistema sexogénero, sí, en el que pues, todavía nos encontramos, estaba pensando en un acto, y es la infidelidad. La infidelidad genera un estigma, pero ese estigma también es diferente tanto si lo comete un hombre o una mujer en una relación monógama, digámoslo. Cuando la persona que comete la infidelidad es una mujer, ese estigma es mayor en cuanto al señalamiento, en cuanto al aislamiento, y pues la persona, en el caso contrario, digamos, cuando la mujer es infiel, el hombre, producto de la sociedad y estas construcciones, le es más difícil perdonar, se vuelve mucho más castigador, exige más reparación que en el caso contrario, porque la mujer está acostumbrada también o ha sido educada un poco para perdonar, ¿sí? Para soportar. Entonces, sí, el estigma dentro de estos cánones cambia completamente diferente en este hecho tan específico como es la infidelidad. Sí, es muy, muy interesante. Además, yo creo que se ve claramente cómo las propias emociones, bueno, antes lo hemos dicho, ¿no?, pero que la propia emoción no está pensada para ser sentida o asumida de igual manera por todas las personas. O cada persona también, cada perfil está legitimada para sentir un tipo de emoción o no. En este caso, la mujer tiene que ser afectiva, tiene que ser comprensiva, ¿no? Y pues sí, me parece un ejemplo también muy, muy bueno. Entonces, bueno, sigo reiterando, ¿no?, lo importante que es el análisis de las emociones
porque las emociones son transversales a prácticamente todas nuestras investigaciones y muchas veces hay que ser consciente de analizar esa emoción y de que cuando estamos analizando una narrativa no solamente estamos analizando las personas sin hogar, sino que detrás de esas personas sin hogar hay unas emociones, ¿no? Y para comprender del todo qué pasa, tenemos que analizar estas emociones. Bueno, voy a seguir un poquito más antes de hacer el descanso. Bueno, nada, en cuanto al diseño metodológico, bueno, decir que para el desarrollo de los objetivos que he presentado antes, pues he optado por utilizar una metodología cuantitativa, pues bueno, pues al fin, cualitativa, perdón, cualitativa, pues que al final creo que es la que mejor se adapta, ¿no?, a la profundidad con la que yo quería afrontar esta investigación. Entonces, bueno, la tesis combina, tal y como pongo en este cuadro, es un poco esquemático, pero bueno, la recolección de datos secundarios a partir del análisis documental de las clasificaciones de la CIE y el DSM con los datos primarios, es decir, pues la recopilación de relatos de vida mediante la técnica biográfica, mediante esta técnica biográfica, ¿no? Pues realizada a las personas trans. Bueno, rápidamente, ¿no? Pues no sé si habéis utilizado alguna vez lo que es el análisis documental, pero bueno, esta pues, es una técnica cualitativa, ¿no?, de revisión sistemática de literatura, ¿no?, sobre una temática que nos interesa y bueno, y también es verdad que es apta para el uso como de análisis en cuanto a interpretación de los documentos, si bien yo solamente lo he utilizado como una estrategia de selección y recopilación de la información relevante para el estudio, ¿no? Aquí me interesa decir que me interesaba analizar los manuales de la CIE y el DSM porque constituyen referentes científicos y normativos que participan activamente en la construcción del género, ¿no? Estas clasificaciones, bueno, pues no solo describen fenómenos médicos o psicológicos, sino que también transmiten y consolidan, ¿no?, reproducen esas normas sociales sobre lo que se considera un género correcto o lo que se considera normal. No sé si conocéis estos manuales, pero bueno, son manuales, bueno, uno es psiquiátrico, ¿no?, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM, es un manual exclusivamente de trastornos mentales. Y luego está la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud, conocida como Clasificación Internacional de Enfermedades, que bueno, que ahí abarca todas las enfermedades, pero tiene un capítulo relacionado con la enfermedad mental. ¿Y por qué me enfoco en la enfermedad mental? Porque lo que ha sido la condición trans, conocida en cada momento histórico pues, de una manera, el transexualismo, el trastorno de la identidad de género, disforia de género, patatín y patatán, ¿no?, ha estado incluida como trastorno mental en estas clasificaciones. Entonces, por eso mi empeño y mi énfasis en analizarlas. Luego, una segunda fase de mi investigación se ha abordado, bueno, pues tal y como he dicho antes, desde el método biográfico y de forma específica a partir de esta recolección y análisis de relatos autobiográficos de personas pertenecientes al colectivo trans. Aquí me interesaba saber pues, cómo las personas trans viven el estigma, cómo afecta a su cotidianidad, cómo se despliega, sobre todo en la interacción diaria, ¿no? Bueno, tampoco voy a hablar mucho más del método biográfico, ¿no? Pero bueno, es verdad que tiene algunas ventajas, ¿no? Como que tiene una capacidad evocativa muy grande, ¿no?, en la narración biográfica. Y bueno, nos sumerge, pongo aquí, nos sumerge no solo en unos hechos concretos, sino que nos familiariza con los sistemas de normas de una sociedad y ayuda a comprender los límites impuestos al comportamiento social. Que esto al final es muy importante cuando estudiamos emociones, ¿no? Cómo la sociedad construye la emoción en un momento y además si hacemos una historia de vida, cómo vemos en esa historia cómo cambia la emoción, cómo cambian las normas sociales. Bueno, nada, en esta primera etapa del análisis documental, bueno, pues ha comprendido la selección de aquellos discursos, ¿no?, de
del DSM y de la CIE, que han desempeñado un papel clave, pues como he dicho, en la construcción de la normatividad de género, pues desde una perspectiva científica, ¿no? Que legitima cómo debe de ser el género, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque pues proporciona ese marco de legitimidad científica y que además pues refuerza la estigmatización social. Las clasificaciones, bueno, pongo esto rápidamente, ¿no? Las clasificaciones que elegí, tanto de un manual como de otro, bueno, pues son esas de la CIE, pues desde la 6 a la 11, y del DSM, pues prácticamente todas, excepto la última, que salió ya cuando el análisis ya lo tenía realizado, ha salido hace poco, entonces, bueno, esta no la pude analizar. Aquí, bueno, digo que de los manuales médicos tampoco los he analizado en su totalidad, obviamente, sino que he seleccionado pues, esos epígrafes que de alguna manera hablaban de las rupturas con el género normativo, ¿no? Bueno, tengo, como esta presentación os la voy a pasar, si luego lo queréis ver, lo podéis ver. Y bueno, pues una segunda etapa es la que incluye pues, esta recopilación y análisis de datos primarios, ¿no? Es decir, pues, los relatos de vida, como he dicho antes, en primera persona, a personas trans, entendidas como aquellas cuya identidad de género transgrede de una forma o de otra, ¿no? Ese sistema de sexo y género binario, y así, bueno, pues el universo de estudio estaba conformado por perfiles trans que fueran mayores de edad, residentes en España y con nacionalidad española. Entonces, bueno, simplemente deciros que la selección de la muestra la construí tanto a partir de unos perfiles prototípicos que para mí eran importantes. Fijé 7 perfiles prototípicos de historia de vida que, bueno, pues eran más significativas, aunque luego mientras hacía las entrevistas surgió otro perfil más. Y luego, bueno, pues también utilicé este instrumento pues que al final sistematiza de alguna manera y bueno, facilita lo que es la recopilación, ¿no? de datos. Y bueno, pues estas son las variables que yo por las que me guié para hacer este casillero tipológico. La muestra de los datos primarios, también, bueno, por deciros, ¿no? Pues al final conseguí recopilar 29 relatos de vida, 20 presenciales y 9 online, en 12 comunidades autónomas diferentes, perfiles entre los 20 y los 59 años, y en cuanto a la diversidad sexogenérica, pues encontré también bastante diversidad, hombre trans, mujer trans, crossdresser, a género no binario y género fluido. Y bueno, por terminar un poco más, decía algo más sobre el diseño metodológico, pues quiero hacer mención a las técnicas de análisis, porque claro, he utilizado 2 tipos de análisis del discurso, que pongo aquí, análisis crítico del discurso y análisis sociohermenéutico, porque trabajo con 2 materiales de naturaleza muy diferente, ¿no? Por un lado, los documentos institucionales y médicos, y por otro lado los relatos de vida. Entonces, claro, ¿no? Cada uno requiere un enfoque analítico pues, que permite captar mejor esa lógica interna, ¿no? Y que se ajuste al nivel sentido pues, del que se quiere comprender, ¿no? Entonces, pues en el caso de los discursos médicos, como digo, lo he hecho mediante el análisis crítico del discurso, que es el más adecuado, ¿no? Yo pensaba que es el más adecuado porque al final permite examinar cómo el lenguaje institucional construye categoría, genera marcos normativos, produce subjetividades y, en definitiva, pues legitima también determinadas formas patológicas de entender, en nuestro caso, las identidades trans. Y bueno, en este análisis que hago, bueno, se sustenta en una concepción performativa, como ya he ido diciendo, ¿no? Es decir, el lenguaje es performativo, no es neutral. Y bueno, pues me inspiro como en autores ya que he nombrado, como Austin o Butler, pero bueno, también Foucault o Van Dijk, no del discurso,
pues no solo representa la realidad, sino que la produce y la regula, ¿no? A través de dispositivos de poder y tecnologías discursivas. Y luego, en cambio, para los relatos de vida he utilizado el análisis sociohermenéutico. ¿Por qué? Pues porque este permite captar los significados que las propias personas atribuyen a sus experiencias, ¿no? Y aquí es donde emergen muy claramente también las emociones, ¿no? Porque, bueno, tiene una lógica pues muy interpretativa también y situada, ¿no? Entonces, aquí el foco, claro, no está en el poder del discurso institucional, sino cómo las personas elaboran el sentido sobre su propia experiencia, que era precisamente lo que yo quería ver. Bueno, pues simplemente por decir, no sé si alguien aquí hace análisis del discurso, análisis sociohermenéutico, ¿no? En mi caso yo me he guiado por esta perspectiva de Luis Enrique Alonso, más autores, pero principalmente por Luis Enrique Alonso, ¿no? Que concibe los discursos como prácticas sociales situadas y cargadas de significado. Y bueno, yo creo que ya podemos parar, si queréis. ¿Sí? Hacemos un pequeño descanso y ya retomamos algo más práctico a la vuelta. Muy bien, bueno, voy a ir empezando que si no se me echa el tiempo encima y no quiero llegar hasta el final de la hora del seminario. Bueno, pues esta segunda parte quiero que sea algo, bueno, más práctica, sobre todo en el ejercicio práctico que vamos a hacer, pero bueno, ahora aunque sea un poco teórica, pero también más práctica, porque bueno, quiero traer ejemplos no concretos de cómo se han construido y se expresan las emociones a través de las narrativas que trabajo en la tesis, ¿no? Vuelvo a decir, y perdonadme por ser pesada, ¿no? Que aunque no trabajo las emociones, ¿no? De forma concreta, pero esta comprensión de las emociones ha sido necesaria para hacer un correcto análisis, ¿no? Porque si no, bueno, pues si las emociones al final pues, forman parte del contexto social, ¿no? que organizan los significados, y sin atender a ellas, pues el análisis quedaría incompleto o superficial. Bueno, entonces, como bueno, en su momento he presentado dos tipos de resultados, ¿no? O sea, dos tipos de resultados, no, perdón, de análisis, ¿no? El análisis crítico del discurso, el análisis sociohermenéutico, y también he presentado pues dos tipos de materiales. También pues podemos distinguir pues estos dos tipos de resultados que son al final fruto de dos tipos de narrativas. Las narrativas que provienen de los manuales CIE y DSM, donde las emociones y las identidades se construyen pues a través de un lenguaje escrito, pero no solo de un lenguaje escrito, sino de un lenguaje técnico de categorías médicas. Y estas narrativas, además, se muestran como documentos, como documentos científicos que producen y reproducen las emociones asociadas al género normativo. Entonces, pero también tenemos lo que son las narrativas en primera persona, ¿no? Que son las que he hecho a partir de los relatos de vida, en donde estas personas trans pues, relatan su vivencia, su experiencia, mostrando pues, cómo el estigma y la interacción social generan esas emociones concretas, ¿no? Día a día. Bueno, con los ejemplos que traigo, ahora lo que quiero ver es cómo el lenguaje y la narrativa, ya sea científica o personal, ¿no? En cada caso, participan en la construcción social de estas emociones e identidades, ¿no? En este primer tipo de narrativa se desarrollan los resultados que llamé, bajo el epígrafe, el papel de la ciencia en la naturalización de la identidad trans como enfermedad mental, ¿no? Es donde analizo lo que son los manuales psiquiátricos. Entonces, bueno, uno de los principales hallazgos que, a ver, no voy a presentar todos los resultados de mi tesis porque no da tiempo, entonces, bueno, me voy a centrar en algunos solamente y en poner algunos ejemplos, como he dicho, sobre las emociones, ¿no? Pero bueno, aquí, en este apartado, ¿no? Del papel de la ciencia como la naturalización de la identidad trans,
uno de los primeros hallazgos es el que señala cómo las clasificaciones psiquiátricas, desde un marco de conocimiento científico, ha contribuido a patologizar las identidades trans, configurándolas como desviaciones dentro del sistema de sexo y género tradicional. Bueno, con los fragmentos que traigo aquí, si se ven bien, yo creo, se leen bien, podemos ver claramente cómo los manuales médicos codifican las emociones junto con las identidades, ¿no? Hago un inciso también. Antes he dicho que estos manuales asumieron, y el DSM lo sigue teniendo, lo que es la identidad trans como un trastorno mental, ¿vale? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que, bueno, pues estos manuales no solo describen estas categorías, sino que, y esto es muy importante, funcionan como puerta de acceso a los derechos, de acceso a derechos, ¿no? A tratamientos médicos, a cambios registrales de nombre, ¿no? A intervenciones quirúrgicas, ¿no? Esto significa que para poder acceder a estos derechos la persona tiene que adaptarse a la representación normativa del género que nos dicen estos manuales psiquiátricos, ¿no? Y por extensión a la forma, pues, en que los manuales definen cómo debe sentirse una persona, ¿vale? Esto es muy importante. En este caso, cómo debe sentirse una persona trans, también cómo debe performar su género una persona trans, ¿no? En otras palabras, ¿no? La emocionalidad, la identidad se codifican de una manera normativa y cumplir esta codificación es prácticamente obligatorio para obtener un reconocimiento social y legal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí traigo dos fragmentos que, bueno, voy a hacer un pequeño análisis práctico de los fragmentos que nos va a servir ahora, pues, como ejemplo para el otro ejercicio práctico que vais a hacer en grupo, ¿no? Entonces, traigo este primer fragmento, que es como la CIE define lo que es la transexualidad, el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, ¿vale? ¿Qué vemos aquí, no? ¿Qué vemos aquí en este fragmento, no? Bueno, no, como quiero, no diré yo unas cuantas cosas, ¿no? Porque, bueno, no tenemos todavía algunos ejemplos, ¿no? Aquí, claro, ¿qué pasa? Que describimos, lo primero, un deseo y una necesidad, ¿no? Es decir, aunque no lo diga explícitamente, pero hay un deseo y una necesidad. ¿Y qué emociones también subyace? Bueno, podrían subyacer muchas emociones, ¿no? Pero puede subyacer, por ejemplo, la ansiedad, puede subyacer la frustración o el malestar, ¿no? Si no se cumple esta aceptación, ¿no? Una esperanza o alivio cuando sí se cumple, ¿no? Es un fragmento muy pequeño, pero que esconde al final mucho significado. Y obviamente, pues, muestra esa norma de género que acompaña la expectativa. Y tenemos otro fragmento que es igual también como el manual, el DSM, antes era la CIA, ahora el DSM, también cómo define lo que es la condición trans, una identificación intensa y persistente con el otro género, ¿no? Claro, ¿qué encontramos aquí? Pues nuevamente, ¿qué emociones pueden salir de estas descripciones, ¿no? Una insatisfacción, quizá, porque una persona intenta identificarse intensa y persistentemente con otro género, otra vez frustración, otra vez angustia, ¿no? Porque si la sociedad no me reconoce tal y como yo me identifico, ¿no? Bueno, dejo por aquí estas reflexiones sobre estos dos fragmentos y, bueno, sí que me gustaría hacer nuevamente una conexión, ¿no? Con esta performatividad de género, ¿no? Que el género no es solo lo que eres, sino lo que actúas y lo que sientes repetidamente. Aquí, es decir, aquí, por ejemplo, una identificación intensa y persistente, ¿no? Es algo que tienes que performar de una forma continua para decir que te quieres identificar con el otro sexo, ¿no?
No es que una vez me he identificado, no, es algo que se performa en el sentido del que habla Judith Butler, ¿verdad? La segmentación de los actos de género, la necesidad para que se segmente Exactamente, exactamente. Tiene que ser un continuo exactamente, para identificarte, exactamente. Voy rápidamente a otro ejemplo ¿no? que refuerza el hecho, estos ejemplos también me parecen muy significativos, ¿no? El hecho de que los seres humanos, desde pequeños, desde pequeñas, pues aprendemos sobre nuestras propias emociones, ¿no? A través de las narrativas, de cómo se describe ser hombre, cómo se describe ser mujer, ¿no? Y bueno, pues en este ejemplo que pongo aquí se describe la feminidad y la masculinidad y emociones asociadas a esta performance, ¿no? Dentro de cada una de ellas. Entonces, a ver, por ejemplo, en este primer fragmento, sus héroes de fantasía son muy a menudo personajes masculinos fuertes. Esto habla de niñas trans, ¿vale? Sus héroes de fantasía son muy a menudo personajes masculinos fuertes como Batman o Superman. Estas niñas prefieren tener a niños como compañeros, con lo que practicar deporte, juegos violentos y juegos propios para niños. Es decir, aquí estamos describiendo la masculinidad hegemónica, ¿no? Y un niño, perdón, creo que me he equivocado antes, he dicho esto sería para un niño trans, y aquí este niño trans se tiene que identificar con este fragmento, con esta descripción de lo que es la masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo de aquí, ¿no? Analizando este fragmento, ¿no? ¿Qué emociones principales emergen, ¿no? Y disposiciones pues, que se deben relacionar con lo masculino, ¿no? Entonces, claro, de aquí el poder relacionado con la fortaleza, ¿no? La seguridad, la agresividad, ¿no? Por ejemplo, seguramente que si nos ponemos, sacamos muchas más, pero ¿qué más que alguna otra emoción emerge de este fragmento? De estas, yo he dicho, por ejemplo, la de la fortaleza, la seguridad y la agresividad, ¿no? Los niños, a menudo personajes masculinos fuertes, ¿no? Un niño se tiene que identificar con un personaje fuerte. Los juegos violentos, agresivos, ¿no? No sé si hay alguna que queráis decir rápidamente, si no pasamos al otro. O sea, realmente es un fragmento muy fuerte leer esto. Y esto es el DSM, es el 4. Sí, es el 4. Ha habido 2 después, pero bueno, porque he traído pero el 5 no se diferencia mucho más, quiero decir. Entonces, pasando al otro fragmento, su preferencia de los chicos con disforia de género, que estos ya sí serían niñas trans, ¿no? Su preferencia es vestir con ropas de chicas o de mujeres, prefieren a menudo actividades, juegos, pasatiempos que son estereotipos tradicionales femeninos. Por ejemplo, jugar a las casitas, evitan juegos de peleas y los deportes competitivos y tienen poco interés en los juguetes, que son estereotipos masculinos. ¿Qué encontramos aquí nuevamente? Otra vez otra performación del género, ¿no? Aquí. Esto estamos describiendo nuevamente una feminidad, ¿no? Hegemónica, ¿no? Un rechazo, ¿no? a la incomodidad, una incomodidad hacia actividades típicamente masculinas o femeninas, pero claro, ¿cómo se describe aquí a las niñas o a las mujeres, ¿no? Afectivas, hablamos de prefieren jugar a las casitas. ¿Qué nos viene a la mente cuando dicen que prefieren jugar a las casitas? Una vida más afectiva, una vida en casa, ¿no? Claro, ¿qué surge? ¿Qué emociones surgen de todo esto? Y esto al final, estas emociones que surgen son con las que se tienen que identificar las personas trans. Si queremos, como he dicho antes, pasar por esta puerta
de la medicina para el acceso a derechos sociales y derechos, ¿no?, legales. Bueno, pasando ya a esta segunda parte, ¿no?, al análisis sociohermenéutico de los relatos de vida. Bueno, yo en su momento lo titulé La vivencia del estigma. Bueno, pues aquí muestra esas narrativas, lo que son en primera persona, y al final aquí se ve cómo el estigma genera emociones concretas en el día a día de las personas trans. Bueno, simplemente decir que esta parte de análisis en su momento también la dividí en 5 bloques, ¿no?, que fueron pues también 5 bloques temáticos que también emergían, pero bueno, no solo temáticos, también emocionales muchos, que emergían de los relatos, ¿no? Pues la construcción normativa del sexo y del género, su impacto en la identidad trans, la interiorización de los discursos institucionales y legales en la construcción del estigma, la interacción social como escenario cotidiano donde se vive el estigma, la anticipación del rechazo, por ejemplo, ahí es una emoción clara, ¿no? Como señal de identidad y estrategias de resistencia y afrontamiento. Pero bueno, yo lo que quiero pasar es, ahora ya en estas narrativas personales, a otro de los ejemplos, un fragmento en donde se verbaliza muy bien pues, estas emociones que sentía esta mujer trans en un momento dado, pues hablando de su niñez, de su juventud, ¿no? Aquí pues vamos a ver que hay algunas emociones que son explícitas y otras que son implícitas, ¿no? Esta mujer decía, ¿qué está pasando? ¿Qué soy? ¿Qué no soy? Todo era basado en un catolicismo rancio y el pecado. Ahí estábamos nombradas como tal y esto al final, en una infancia, en una adolescencia, pues provoca grandes problemas que tienes que solventar desde la soledad, ¿no? Ahí aparecen, porque esto con quién lo hablas, esto no se puede hablar con nadie, con lo cual, pues bueno, pues desde la culpa. Todo esto que la educación nos ha ido guiando a que, bueno, pues al final la rara, los monstruos somos nosotras y lo normal, las comillas no las pilla, lo decía no las pilla la grabación, ¿no? Pero bueno, lo normal no es natural, es lo otro. Claro, aquí pues eso, vemos algunas emociones que emergen de forma explícita, pero muchas otras no las explicita, sino que las explica, las vive también, ¿verdad? Por ejemplo, hay confusión cuando dice ¿qué está pasando? ¿Quién soy? Hay culpa, que la nombra, hay soledad, que la nombra, hay vergüenza, ¿no? También hay vergüenza, yo era la rara, hay miedo, ¿no? ¿Qué más? Hay tristeza, frustración, claro, exactamente, o sea, es decir, que muchas veces, pues eso, describimos de forma clara lo que sentimos. Yo me sentía sola, pero muchas veces en el propio relato, ¿no? Describimos muchas otras emociones. Vale, como quiero terminar rápido ya para hacer el otro ejercicio, vamos a este último ejemplo, ¿no? Que pues es un fragmento, bueno, como vamos a ver, pues está rescatado de un apartado que es el trabajo como espacio de reconocimiento negado. Y bueno, antes, la mujer de antes tenía 59 años, ¿vale? Vivió otro tipo de época, ¿no? El contexto, que es muy importante. Y aquí, pues, esta es una mujer trans de 23 años, ¿no? Dice, y me dijo mi jefe, ¿me puedes pasar tu DNI, tu número de afiliación a la Seguridad Social? Y yo, sí. Y yo, ¡hala, qué miedo! A lo mejor le voy a decir que soy una mujer trans. Y yo decía, no se lo voy a pasar. Yo decía, lo dejo colgado y a tomar viento. Y dije, yo, mira, a tomar por culo, le paso el DNI y el número de la Seguridad Social, y si no me quiere, pues a tomar por culo. Vale, ya, se lo pasé, no me dijo nada, y sin problema, y para adelante, ¿no? Aquí igual, bueno, a ver, es un cambio muy grande, ¿eh? Es un cambio muy grande, obviamente, en cómo se narra la experiencia, en cómo se narra la emoción, cómo la mujer de antes mira hacia el pasado, ¿no? Cómo lo vivió, sobre todo. Exactamente, y de aquí hay resistencia, ¿sí? Aquí también hay miedo, ¿no? Porque hay miedo, hay una ansiedad, hay una duda y hay alivio, pero y hay, no sé si, como antes la compañera preguntaba, la curiosidad es una... Yo también he puesto empoderamiento, no sé si el empoderamiento es
es una emoción, pero también la hay, ¿no? La determinación, la aceptación, la tranquilidad, ¿no? No lo dice, pero se nota en esas emociones en su propio discurso. Vale, bueno, pues ya he terminado yo con esta exposición y ahora sí que quiero que hagamos un trabajo práctico, ¿no? Un ejercicio práctico que, bueno, ahora nos pondremos, yo creo que nos podemos poner por grupos quizás de 4 o 5 personas para que también, quizá 4, no sé, para que podáis debatir. Entonces, en el campus virtual hay colgado un documento, no sé si lo habéis visto, si no, ahora yo también lo puedo poner aquí, donde hay un par de fragmentos y la idea, pues bueno, lo que quiero que hagáis pues es discutir un poco esos fragmentos, ¿no? ¿Y en qué nos vamos a fijar? Pues en los elementos que hemos trabajado, la performatividad del lenguaje, pero también la formatividad de las emociones, cómo performamos, en este caso nuestro género, cómo performamos también las emociones, cómo se construyen socialmente las emociones, también si estas emociones se muestran explícitas o no se muestran explícitas, ¿no? Si hay una línea temporal, bueno, a lo mejor la hay o no la hay, es decir, yo os dejo ideas. Y de lo que se trata, pues, es de que cojáis estos fragmentos, los leáis, los discutáis, qué emociones emergen, ¿no? Son 2 fragmentos diferentes. Uno es un fragmento del DSM, ¿vale? El segundo es del DSM. Y el otro es una vivencia, ¿vale? Un relato de una vivencia, de un relato de vida. Entonces, bueno, son diferentes. Y nada, si queréis, pues os ponéis en grupitos de 4, ahí os juntáis y discutís a ver qué es lo que... 4 o 5, no mucho más de 5 para que os dé a hablar, ¿vale? Pero bueno, 4 o 5, como veáis. Dime. ¿Perdona? El texto... Está en el campus virtual. Está en el campus virtual, pero lo pongo.